Esto es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis. Buenos días a todas y todos. Esta es una nueva edición del Popular en Radio, un espacio de comunicación con los comunistas, los frente amplistas, los militantes sindicales y sociales y con todos los hombres y mujeres interesados en la política y en profundizar el proceso de cambios en nuestro país. Agradecemos todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente. Esto es El Popular en Radio. Muy buenos días, estamos aquí como todos los domingos de mañana en El Popular en Radio. Los saluda Gabriel Mazarovich. Queremos empezar por mandarle un abrazo a todos los papás que nos están escuchando por este día, que seguramente tiene una explicación y un sentido comercial, pero que igualmente es un buen motivo para darle un abrazo a todos los padres, a todos los que tienen, como yo también tengo, la condición esa de padre, en particular al mío, que sé que está escuchando, que escucha todos los domingos, así que le mandamos un abrazo muy grande y apretado. Más allá de la importancia o no del día en sí, es un buen día para decirle a tu viejo lo que lo querés y compartir con él algunas cosas, aunque sea una lectura, una conversación, un abrazo, una caminata. No tiene por qué implicar regalos de ningún tipo, no tenemos por qué hacerle juego a nadie, pero sí compartir estas cosas tan lindas. La segunda cosa es que, bueno, ayer tocó marchar en la final, parece una maldición de los juveniles, siempre que llegamos a una final en juveniles perdemos, no logramos salir campeones. Se repitió la historia de Malasia y se repitió la historia de México de sub-17, pero bueno, los gurises se rompieron el alma en realidad, jugaron bien, muy bien, así que la verdad que más allá de todas las cosas, uno no es experto en fútbol, así que dice que valió la pena todo lo que hicieron estos gurises y vale la pena reconocerlos, ¿no? Así como festejamos un cuarto puesto en el Mundial de Sudáfrica, bien vale la pena felicitarlos y festejar un vicecampeonato del mundo que no se logra todos los días, ni es fácil de alcanzar, menos jugando como lo hicieron estos gurises. Hoy vamos a compartir en el programa 3 temas centrales que ocurrieron esta semana, que ubicaron determinados ejes. El primero es el acto de homenaje a los 40 años del asalto al Popular, a la redacción del diario El Popular, del que hablábamos la semana pasada. El segundo es la cumbre presidencial del Mercosur, realizada aquí en Montevideo, en la que nada más y nada menos que Venezuela, contratado a la opinión de la derecha, volviendo loco a Larrañaga, a la Calle, a Valle, al Sanguinetti, a todos, que les entró un ataque de erisipela cuando ven a los venezolanos y a los cubanos los ataca, es una cosa impresionante, pasan a ser una especie de zombie que echan espuma por la boca y no razonan, ¿no? Entonces defienden a un gobierno golpista como el de Paraguay y atacan a un gobierno que ganó 3 elecciones como el de Venezuela, pero dicen que son demócratas. Entonces, bueno, contra todo eso y contra los yanquis que estaban furiosos y todos los amigos de la Yulisa que hace recepciones y es simpática en la Embajada de Estados Unidos y trae naranjas, y Coutinho, el intendente de Salto, que también fue a saludar al golpista de Franco en Paraguay, le quiere hacer un monumento porque logró vender naranjas en Estados Unidos y hay que hacerle un monumento a Yulisa, ¿no? Estaría bueno que Yulisa explicara por qué nos espiaban, por qué espiaron a Brasil, por qué nos siguen espiando, ¿no? Porque alguien precisa que Snowden no diga que nos espía para saber que nos están espiando. Pero bueno, a pesar de todo eso, resultó que vino Venezuela acá a Montevideo y asumió la presidencia pro tempore del Mercosur. Y también eso es una muestra de que los yanquis ya no hacen lo que se les antoja en el continente. Y además vino Evo, que también pidió Bolivia el ingreso al Mercosur, y todo el Mercosur le dijo por si faltaban cosas que era muy solidario contra el escándalo vergonzoso, por lo sumiso, por lo alcahuete que fue de Europa con Estados Unidos cuando le bloquearon su avión. Así que también vamos a hablar de la cumbre del Mercosur. Y de lo tercero que vamos a hablar, de lo que nadie habló, es un hecho muy importante que ocurrió en el movimiento sindical uruguayo. Se realizaron las elecciones del Zunca la semana pasada.
En 3 días votaron 35.000 trabajadores. Fue la elección más grande de la historia del movimiento sindical. Nunca hubo una elección con tantos votos. ¿Usted lo escuchó en algún lado? No. ¿Me podrá decir que estaba la final del Mundial al otro día? Sí, estaba la final del Mundial al otro día. Votaron durante 3 días. No salió en ningún lado ni siquiera que votaban los compañeros de la construcción. Parece que 35.000 trabajadores ejerciendo la democracia y votando por su sindicato antes de los consejos de salario no es noticia. Para nosotros sí es noticia. Por eso vamos a entrevistar a compañeros dirigentes del ZUNC para que nos cuenten esa maravilla que ocurrió de 35.000 trabajadores, obreros de la construcción, decidiendo democráticamente quiénes son sus dirigentes. Vamos a empezar por el tema del homenaje a los 40 años del Popular y nos vamos con el editorial del Popular que nos va a servir de introducción. Esto es El Popular en Radio. Editorial, la opinión de El Popular. Compartimos con ustedes el editorial del Popular. Esta semana se titula 40 años del asalto al Popular. Estamos en un mes de conmemoración, de recuerdo y de compromiso. Se cumplen 40 años del golpe de Estado y de la huelga general. En la edición especial del Popular del 28 de junio, dejamos muy clara nuestra visión de los motivos y de las razones del golpe, que no fue militar, fue dado por el presidente electo por el Partido Colorado, Juan María Bordaberry, y respaldado por los sectores más reaccionarios de la oligarquía, particularmente los vinculados al capital financiero y el latifundio, la derecha política y por el imperialismo yanqui. La huelga general. También hablamos de la trascendencia histórica de la huelga general, silenciada y olvidada por los grandes medios de comunicación hace 40 años con la excusa de la censura, hoy con plena intencionalidad ideológica y política. Esta operación olvido es parte de la impunidad. Se trata de diluir responsabilidades y también de borrar el protagonismo popular, de negar el papel de los trabajadores y el pueblo organizado. Esa operación olvido tiene múltiples vertientes y se defiende con furia, con virulencia, hasta con rabia. Hay que enfrentarla, denunciarla y se hace diciendo la verdad, dando testimonio, construyendo memoria. La huelga general es una de las mayores epopeyas democráticas y libertarias de la historia nacional. Es un ejemplo casi único en el mundo de respuesta colectiva, popular y organizada a un golpe de Estado. La organizaron, la realizaron y la sostuvieron los trabajadores y los estudiantes. Y lo hicieron con sus herramientas de organización, la CNT, la FEU y el N. Recibió una inmensa solidaridad popular. Políticamente solamente la respaldó la izquierda, en particular el casi recién nacido Frente Amplio. Miles de mujeres y hombres ocupando sus lugares de trabajo y estudio durante 15 días defendiendo la libertad. Una huelga general de carácter político, no reivindicativo. Hay muchos episodios heroicos, dignos de ser contados de esa epopeya democrática, que además fue duramente reprimida. En el marco de la misma fueron asesinados 2 estudiantes, Ramón Peré y Walter Medina. Miles fueron presos, miles fueron despedidos o destituidos. El 9 de julio. En ese conjunto de actos heroicos que construyeron la resistencia popular al golpe de Estado con la huelga general, el 9 de julio tiene un lugar privilegiado. Ese día se convocó a una movilización popular de repudio al golpe. La huelga es un recurso extremo, difícil de organizar y de sostener. La convocatoria el 9 de julio tuvo la intención de demostrar en la calle el rechazo al golpe y además de conjugar respaldos sociales y políticos más amplios. A la manifestación convocaron la CNT, la FEU, el N, la UDELAR, el Frente Amplio y algunos sectores del Partido Nacional. Quedaron para la mejor historia la convocatoria por la radio de Rubén Castillo, leyendo el poema de Federico García Lorca y repitiendo una y otra vez, a las 5 en punto de la tarde. Y la Patricia, en la tapa del Popular, con el Monumento a la Libertad de fondo. A las 5 en punto de la tarde, una multitud inundó 18 de julio y fue ferozmente reprimida. Ese día fueron detenidas las principales figuras del Frente Amplio, Líber Seregni, Víctor Licandro, Carlos Ufriategui. Ese día también el odio fascista tenía otro blanco, el Popular. El asalto al Popular. Luego de que los gases, los carros lanzaagua, los caballos, las balas de goma y los sables desalojaran a la multitud de 18 de julio, una horda fascista se encaminó hacia la redacción del Popular que estaba en el edificio Lapido,
en 18 de julio y Río Branco. Una tanqueta del ejército arrancó la puerta, tiraron gases hacia dentro del edificio y entraron con máscaras antigás y fusiles de asalto a la redacción de un diario. No fueron solo militares, atrás de los soldados entraron bandas fascistas de la JUP. Más de 120 hombres y mujeres fueron golpeados, tirados al piso, bajados a culatazos y garrotazos hasta la calle. Hubo heridos por golpes y por bayonetas. Más de 120 hombres y mujeres fueron colocados de cara a la pared en pleno 18 de julio, cubriendo una cuadra, desde Río Branco hasta Andes, dejados de plantón durante horas y en medio de un apagón sometidos a un simulacro de fusilamiento. Luego fueron conducidos presos al Cilindro, que oficiaba como cárcel y a jefatura. No era casual esa hazaña y ese odio. El Popular fue el diario de la huelga general, fue el diario de la resistencia, fue el diario de la libertad. Sus trabajadores recorrieron las fábricas y facultades ocupadas, se transformaron en un diario oral, sin censura, y llevaron información, contribuyeron a la organización de la lucha y de la solidaridad. En una editorial reciente, cuando celebramos los 200 números de esta tercera etapa del Popular, definimos lo que significó el diario que fue asaltado el 9 de julio de 1973. Queremos reiterar algunos conceptos. El Popular está estrechamente unido al Partido Comunista de Uruguay. Es hijo de una decisión política y responde al valor que hace 56 años se le otorgó a la comunicación, al debate de ideas, a disputar también en la prensa a la hegemonía política e ideológica a la derecha. Se editó por primera vez como diario en 1957 y fue fruto de una de las decisiones políticas claras del 16 Congreso del Partido Comunista de Uruguay. Pero sus raíces obreras, de izquierda, populares, combativas, van mucho más atrás y se funden en Justicia, el histórico diario comunista que durante décadas acompañó las luchas de nuestro pueblo. El Popular, diario comunista, nació con vocación de masas, nació para abrir caminos, nació unitario, nació internacionalista. Su nacimiento buscó expresamente trascender las fronteras partidarias y aportar a la lucha de todo el pueblo, a la unidad del movimiento sindical y de la izquierda. En ese entonces, sueños por conquistar. Nació como herramienta de lucha, de debate y de unidad, sin renunciar un segundo a su identidad, pero sin concebirla como un refugio sectario, abierto a la gente y al viento de la historia. Desde el comienzo se asumió como un instrumento político, pero también periodístico, buscando informar, investigar, hacer pensar y organizar. Dio un aporte sustancial al proceso de unidad del movimiento obrero, de la izquierda, primero con el Frente Izquierda de Liberación y luego con el Frente Amplio. Fue defensor de las libertades y de la democracia. Dos de sus trabajadores son mártires de la lucha del pueblo uruguayo por la libertad: Norma Cedrés, muerta en prisión, y Juan Manuel Brieva, desaparecido. A pesar del terror fascista, el periodismo combativo del Popular encontró otros caminos para expresarse en los subterráneos de la libertad. Carta y Liberarse, órganos clandestinos del partido y la Juventud Comunista, lo continuaron. El diario El Popular era todo eso y mucho más. Fue el primer diario del Uruguay en tener un suplemento por día. Tenía una potente y leída sección de deportes. Le dio un lugar privilegiado a la cultura y apostó también al humor, con un ya legendario suplemento Misiadura, donde escribían y dibujaban, entre otros, Horacio Buscaglia, Juseca y Néstor Silva. Hizo investigaciones periodísticas valientes y profundas sobre las maniobras de la Embajada de Estados Unidos para dividir el movimiento sindical, sobre el espionaje de la CIA en Uruguay, sobre los negociados en los frigoríficos y en los bancos. Todo eso fue atacado por la furia fascista el 9 de julio de 1973. Por eso era tan importante estar el martes pasado junto a los hombres y mujeres que construyeron ese formidable instrumento de comunicación del pueblo. Y fue un gran acto pese a la lluvia y el frío. Y las compañeras y compañeros del diario El Popular recibieron el homenaje que se merecen, porque son un orgullo para la izquierda, para la democracia uruguaya y para el periodismo nacional, porque merecen que se le reconozca su lucha, su dignidad, su compromiso democrático. En este Uruguay de hoy, donde la derecha quiere instalar un presente perpetuo, sin futuro posible y con pasado difuso, construir memoria y perspectiva histórica es revolucionario. No todo da lo mismo, no todo fue igual. Baste comparar la trayectoria y la actitud del Popular con la que asumió el diario El País. Mientras los trabajadores del Popular eran encarcelados y reprimidos, el director del País era designado interventor de la universidad y las páginas del diario Caganchero rebosaban de avisos y comunicados de la dictadura. Para luchar en el presente y construir futuro es imprescindible asumir el pasado. Lo dijimos y lo reiteramos.
Estamos orgullosos de la actitud y el papel del Popular y de sus trabajadores durante el golpe y durante la huelga general, antes y después. A 40 años, igual que lo hicimos el martes bajo lluvia, vaya para ellos nuestro respeto, nuestra admiración, nuestro cariño y nuestro compromiso de ser fieles a su ejemplo. El tema de la semana. Seguimos aquí en CX30, la radio, con el Popular en Radio. Están llegando muchos mensajes hoy. Se ve que los temas han sido convocantes hoy. Agradecemos los saludos y agradecemos también las referencias al homenaje al Popular, que efectivamente fue muy importante lo que vamos a compartir ahora. Y también del Zunca, nos escriben compañeros del Zunca, de la construcción del cerro. Si vas a hablar de las elecciones, sí, lo acabamos de decir y vamos a hacer una entrevista nada más ni nada menos que con el presidente del Zunca, compañero Faustino Rodríguez, al que tenemos que decirle el chimango, porque si no, los compañeros del gremio no van a entender de quién estamos hablando. Un ejemplo de militante sindical, de dirigente sindical, con el que vamos a conversar sobre estas elecciones. Así que compas que están escuchando allá en el cerro, quédense prendidos, que va con el chimango la última media hora del programa. Recibimos también un mensaje que agradecemos mucho del compañero Francisco Pancho Fleitas, un hermano de lucha de muchos años. A la salida de la dictadura organizamos el sindicato del cuero con él, recorriendo fábricas. Hoy es el alcalde del municipio F. Y nos dice sobre las elecciones del Zunca: la verdadera historia la escriben las grandes mayorías. Viva la clase obrera organizada, viva el Zunca. Salud. Salud a vos, Pancho, y vamos a ver cuándo conversamos acá contigo. Hemos hecho nota en el Popular escrito, todavía nos debemos una aquí en la radio. Como anunciábamos la semana pasada, se realizó el 9 de julio un homenaje a los trabajadores del Popular, cuya redacción fue asaltada ese día en 1973. El acto fue bajo lluvia y con mucho frío. A pesar de eso, hubo una nutrida concurrencia y fue realmente muy emotivo. Fue transmitido por esta casa, por esta radio, por los compañeros Marcelo Díaz y Alberto Silva, en Amargueando, en directo. En el acto se descubrió una placa de la Junta Departamental de Montevideo y una parte oratoria de la que tuve el orgullo y el honor de participar junto a la compañera Mónica Xavier, presidenta del Frente Amplio, Dari Mendiondo, edil del Nuevo Espacio y del FA, en Montevideo, Carlos Skorovich, en nombre de la Asociación de Ex Trabajadores del Popular. Con el tema de la lluvia y el temporal, nos jugó una mala panzada con los audios, y el audio del discurso de Mónica Xavier, de Mónica, y el mío en particular, no están en condiciones, a pesar de que estuvimos hasta las 5 de la mañana de hoy tratando de limpiarlos. No hubo forma, no podía, el zumbido era muy grande como para que los pudiéramos pasar. Así que vamos a compartir los otros audios de los discursos. Vamos a empezar compartiendo las palabras del querido compañero y edil, Dari Mendiondo. Nosotros queremos, en nombre de la Junta Departamental de Montevideo, estar presentes como estuvimos juntos con los trabajadores del Popular cuando fueron a hablar conmigo, con el edil Carlos Tuzó, para tratar de que la Junta Departamental, en memoria de la lucha de los trabajadores del Popular y la resistencia contra la dictadura, instalase una placa aquí el 18 de julio en Río Branco, recordando esa magna fecha, esa trágica fecha también para el pueblo uruguayo. Y ahí, por decisión de todos los partidos políticos integrantes de la Junta Departamental de Montevideo, votamos la instalación de la primera placa. Hoy volvemos a colocar una segunda placa en mejores condiciones y en mejores tiempos, que son los tiempos, los 40 años en que hemos demostrado que este pueblo no nació para ser esclavo ni para ser doblegado, que este pueblo nació para defender la democracia y resistir. Y así como las venas abiertas de América Latina que habla Galeano, vemos los mensajes en las venas abiertas del Diario Popular de todo el país y en el mundo, recibiendo mensajes de los compañeros, los trabajadores, los amigos, los familiares de los trabajadores del Popular. Salud pues, compatriotas, una vez más, aquí el 18 de julio, estamos de frente junto a la historia para decir que un pueblo que no tenga memoria de sus grandes luchas no merece existir. Esto es El Popular en Radio.
nos siguen llegando mensajes aquí donde podemos escuchar el resto de los audios. Lo habíamos puesto ya en el guión para trabajar, pero llegan varios más. Primero les queremos contar, la edición impresa del Popular de este viernes trae el texto de los 4 discursos completos. Y en segundo lugar, en el blog de Liberarse, el periódico y mensuario de la Juventud Comunista, que es liberarseujc.wordpress.com, está el video con los 4 discursos completos, y está además también el video con los discursos de la actividad que se realizó de cierre del día en la IMPO, en la sala de la imprenta oficial, en una actividad que organizamos conjuntamente el Semanario El Popular y los compañeros de Liberarse, que fue una preciosa actividad a pesar de la lluvia, lleno de gurises de bote a bote, en la cual hablaron Antonia Yáñez, ex militante de la UJC y dirigente de la FEU durante la huelga general, Ariel Mederos de la Comisión de Memoria del Zunca, Camilo Gull, fotógrafo actual del Popular, y el compañero Marcelo Audala, coordinador del PICNT. Los 2 videos están, repetimos, en liberarseujc.wordpress.com, que es el blog de los compañeros de Liberarse. Ahora compartimos lo dicho por Carlos Escorovich, Carlitos, en nombre de la Asociación de ex trabajadores del Popular. El martes 9 de julio bajó una lluvia terrible y un frío terrible, pero había unas ganas y una fuerza para hacer eso y aplaudir a los compañeros que se merecían este homenaje que le hizo todos los que estuvimos ahí. Escuchemos a Carlitos. Ellos tenían una piedra en el zapato. La piedra en el zapato era el Popular. El Popular llegaba a todo el país con una voz clara y a ellos eso les molestaba y mucho. Por lo tanto, estábamos aquí, cerquita, en este edificio. Entonces, ¿qué hicieron? La puerta era de hierro, una puerta giratoria, como vemos acá. Ataron una cadena y con una tanqueta la derribaron. Es imposible explicar con palabras la manera en que entraron y lo que hicieron. Pero acá los compañeros, todos los que estuvimos en ese momento, sabemos lo que pasó. Nos vaciaron, nos pegaron, nos sacaron a patadas, como se dice vulgarmente, escaleras abajo, sin medir mujer o hombre. Nos golpearon y mucho. Nos desalojaron de una manera atroz. Nos alinearon en esta vereda, cara a la pared, y entrada la noche, además había apagón, no había luces, no había gente recorriendo la ciudad porque ellos se habían encargado de sacar a todo testigo de por aquí e hicieron un simulacro de fusilamiento. Y creemos los compañeros que no se llevó a cabo porque éramos casi 130 compañeras y compañeros en esta noche contra la pared. Por eso decía, un día muy especial, de mucho recuerdo. Años después, la dictadura, por la lucha del pueblo, férrea lucha del pueblo, en clandestinidad, en condiciones muy adversas, con muchos detenidos, muchos torturados, con muchos compañeros exiliados, que eso afectó muchísimo a toda la familia, y con muchos muertos y desaparecidos. De esos muertos y desaparecidos, nosotros tenemos 2 que nos llevamos muy en el alma, a pesar que nosotros también, compañeros que pertenecían al grupo del Popular. La compañera Norma Cedrés, asesinada en la cárcel, y el compañero Juan Manuel Brieva, desaparecido, detenido desaparecido. Por eso nos duelen un poco más cerca esos 2 compañeros. Pero siguió la lucha del pueblo uruguayo y la dictadura, como decía, tuvo que abdicar. Y con la llegada de la democracia fueron pasando los años y el pueblo supo que un cambio radical para que el Uruguay vuelva a tomar el lugar que le corresponde fue hacer llegar al gobierno progresista y de izquierda al poder. Por eso, compañeros, hoy aquí, recordando ese día que tiene 2 caras, para mí tiene 2 caras, creo que debemos, los que pasamos por esos años, los que sabemos lo que sufrimos,
y los que tenemos la obligación entonces moral de transmitir a las nuevas generaciones todo eso que pasó. ¿Para qué? Para que el nunca más y la memoria sean más firmes que nunca y sean nuestras banderas para el futuro, para un futuro mejor para el Uruguay. Internacionales, una mirada al mundo con el sur como norte. Seguimos aquí en CX30, era el homenaje a los compañeros del Popular. Volvemos a decir que no, los otros dos audios no estaban en condiciones de ser pasados al aire, de verdad. O sea, uno no puede venir aquí a la radio a pasar audios que no se escuchan, no tiene ningún sentido. Los pueden escuchar allí. Agradecemos igualmente todos los mensajes, todos los saludos. Es impresionante la cantidad de mensajes que están llegando. Ahora nos escriben también de Colón, compañeros de la construcción, de sí que matamos en la elección, sí. Vamos a decir efectivamente eso y estamos reafirmando que ahora apenas terminemos este bloque y después de la tanda vamos con una entrevista en vivo por teléfono con el compañero Faustino Rodríguez, presidente del Zunca, especialmente para hablar de esta elección histórica de los compañeros del Sindicato de la Construcción. Así que tranquilo y corran la voz para escuchar al Chimango, si nos están escuchando de allá de Colón. Esta semana se llevó a cabo la 45 Cumbre de Jefes de Estado del Mercado Común del Sur, Mercosur, en nuestro país, en Montevideo. Durante el encuentro, los presidentes de los países del bloque, además de los representantes de los países asociados, decidieron, entre otras cosas, respaldar la denuncia del presidente de Bolivia, el compañero Evo Morales, por los hechos ocurridos en Europa, donde le prohibieron volar en su avión, así como el cese de la suspensión de Paraguay a raíz del golpe contra Lugo. Un tema común, permanente en todos los discursos de los jefes de Estado de los países del Mercosur fue la importancia de la integración de todos los países latinoamericanos para fortalecer la soberanía, la independencia y el desarrollo de los pueblos. El compañero José Mujica, presidente de nuestro país, resaltó la importancia del proceso democrático que se ha iniciado y fortalecido en Latinoamérica, especialmente en el país del sur, y la trascendencia de la integración regional como un requisito imprescindible para nuestros pueblos. Escuchemos las declaraciones de Mujica en la Cumbre del Mercosur. Quienes hemos podido acompañar este proceso con fallas, con errores, con limitaciones, pero con tangibles logros que a la hora de la verdad nos hacen afirmar de que de no existir este capital común que la historia ha creado en estas últimas décadas, tendríamos una gigantesca soledad y una gigantesca debilidad en un mundo que cada vez se corporiza más y más en derredor de unas pocas y gigantescas unidades que dan la impresión de que van a conformar las relaciones humanas en el futuro que se nos está aproximando. Por eso, los latinoamericanos en general, los que vivimos al sur del continente, somos conscientes de nuestra debilidad y de nuestra fortaleza, en el sentido que el desafío de conformar un gigantesco mercado y un gigantesco espacio común, no solo para defender la economía, sino para darnos personalidad disuasiva en el mundo que va a venir, porque cada día que pasa constatamos que no hay lugar para los débiles. Desgraciadamente, que atrás del derecho está la mayor o menor fuerza que significa las realidades económicas y sociales de los grandes espacios, y que los latinoamericanos poseedores de un porvenir común debemos de darnos cuenta que el desarrollo de nuestros espacios nacionales está y estará muy determinado porque prosperen y avancen proyectos como este del Mercosur. Otro hecho trascendente de esta cumbre, como decíamos, fue la asunción de la presidencia del bloque regional por parte de la República Bolivariana de Venezuela, que quería a toda costa evitar este hecho la derecha. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela,
Aseguró que la integración de su país al Mercosur le da a este gran proyecto regional el lograr completar un ciclo y abarcar hasta el Caribe, y además señaló que el bloque debe superar lo estrictamente comercial y meterse en lo económico y en la complementariedad productiva. Escuchemos a Nicolás Maduro. Nuestra convicción de que Mercosur debe constituirse en el gran motor de la unión y del desarrollo económico del futuro de América Latina y el Caribe, que trascienda las propias fronteras de Sudamérica. Lo hemos dicho ahorita en la reunión en privado. Mercosur viene reformateando, viene buscando un cambio profundo, necesario, para, en primer lugar, trascender lo solamente comercial. Y cuando decimos trascender lo comercial, no es abandonar lo comercial, es reubicar lo comercial como un eje de construcción de una poderosa zona económica suramericana, ampliamente suramericana, con el ingreso de Venezuela como miembro pleno el 31 de julio del año pasado en Brasilia. Precisamente Mercosur culminó el ciclo para llegar hasta el Caribe y se abre toda la posibilidad, llegando hasta el Caribe y bordeando los Andes del norte de Sudamérica, que Mercosur comience un proceso de consolidación de lo comercial más allá de lo que hasta ahora ha conocido de sus 4 países fundadores, y trascienda lo comercial y vaya a lo económico, al encadenamiento de las potencias y de las posibilidades de desarrollo agroindustrial, industrial, tecnológico, de nuestros servicios, etcétera, etcétera. Trascender lo comercial, consolidando lo comercial, trascender lo comercial y económico, expandiendo las posibilidades de lo económico y construyendo definitivamente, como le hemos insistido en varias oportunidades, los sistemas para el financiamiento del desarrollo de nuestro país. Era Nicolás Maduro con una precisión muy interesante e importante sobre la diferencia entre lo comercial y lo económico, que algunos parecen olvidar, y la necesidad de seguir generando instrumentos financieros propios, pero finalmente consolidado completamente la incorporación de Venezuela, bloqueada durante años por el parlamento más corrupto de América del Sur, como es el Parlamento paraguayo, donde los votos se cotizan en dólares y en cheques. Y ahora integrado ya, y con Maduro presidiéndolo pro tempore, un gran avance para la integración latinoamericana y para el Mercosur también. Y estuvo el compañero, queridísimo compañero Evo Morales, cuyo país, Bolivia, que se estaba asociado, ha pedido, ya ha empezado el proceso para ser integrante pleno del Mercosur. Evo habló sobre la importancia de que el Mercosur la dirijan los gobiernos y los pueblos, y no los oligarcas, en un lenguaje que a veces no es tan común en estas zonas con esa franqueza. Por algo le tienen tanta bronca y le pararon el avión, ¿no? Escuchemos a Evo, que siempre es un gusto. En Mercosur no puede gobernar ni banqueros ni empresarios. Tienen que ser gobiernos democráticamente electos con sus movimientos sociales, porque nuestros movimientos sociales esperan de sus gobiernos. Es la única forma de cómo achicar las profundas asimetrías de familia a familia que tienen en cada país. Saludamos, tenemos empresarios. Yo digo, empresarios siempre habrá, pero los empresarios no pueden ser oligarquías. ¿A qué digo oligarquías? Hay empresarios que ostentan el poder político para poder usar la política en beneficio de su empresa, usar la política para mejorar su economía, usar la economía del privado para acaparar el poder político. El empresario tiene derecho. En Bolivia, por constitución, está garantizado el trabajo de los empresarios,
pero que conozco, hay empresarios que usan la política, la patria, para beneficiar a su empresa. Y nuestros pueblos están reaccionando contra esas oligarquías que ostentan el poder económico y hacer daño a la mayoría de nuestros pueblos en América Latina. No podemos, hermanas y hermanos, confundir que la política es un poder, política es un servicio. Si la política es servicio, pues tiene que haber más esfuerzo, sacrificio y más compromiso con nuestros pueblos. Si vamos a entender que la política es un poder para grupos, para autoridades, presidente, vicepresidente, gabinete, estamos equivocados. Esto es El Popular en Radio. Era Evo en la cumbre del Mercosur, con su lenguaje tan llano y tan franco y sus conceptos tan compartibles. Nos vamos a una breve tanda, y precisamente en esa concepción que Evo decía en la cumbre del Mercosur, la importancia de los movimientos sociales, de los trabajadores, de los sindicatos, volvemos con una entrevista a un entrañable compañero, al presidente del Zunca, Faustino Rodríguez, el Chimango, sobre la histórica elección de este sindicato donde la semana pasada, aunque usted no lo crea y no se enteró y no se lo dijo nadie, votaron más de 35.000 trabajadores y se reafirmó la conducción sindical con un enorme respaldo. No se vayan, hay mucho más El Popular en Radio. Porque la lucha de ideas es en todos lados, ahora El Popular en Radio también en Facebook. Agregando nuestra página podés acceder a los programas grabados para escuchar en línea o descargarlos a tu PC. Búscanos y sumate a nuestra red de amigos. El Popular en Radio también en Facebook. Estamos aquí en CX30 Radio Nacional con el programa El Popular en Radio. Y estamos recibiendo una lluvia de mensajes, sobre todo por mensajes al celular, saludando al compañero al que vamos a entrevistar ahora. Algunos muy cómicos, que además que conocemos la elección, etcétera, zonales del Zunca pidiéndonos que digamos que ellos fueron los que votaron mejor, que los otros votaron mejor que los otros. Realmente los compañeros en el centro, en Colón, en el Cerro, en Maldonado, que están escuchando, yo creo que están todos muy contentos los compañeros militantes del Zunca y tienen razones sobradas para estarlo. Primero saludamos a un queridísimo compañero al que admiramos y respetamos muchísimo, que es el presidente del Zunca, el compañero Faustino Rodríguez. Muy buenos días, Faustino. Bien, buen día, Gabriel. En primer lugar, un saludo a todos los papis del Uruguay, ¿verdad? Por este día tan especial. Segundo, bueno, ahí estamos, ¿no? Un poco descansando un ratito nomás, porque, bueno, ya mañana a partir de las 6 de la mañana otra vez ya estamos en la misma, ¿verdad? Empecemos por los primeros datos de esta elección impresionante que han tenido ustedes la semana pasada. Se votó durante 3 días en todo el país y el primer dato importante es que votaron 35.306 trabajadores. O sea, es un récord histórico para el Zunca y para el movimiento sindical. Votaron más de 6.000 trabajadores más que en la elección pasada. ¿Cómo ves este número en particular, Faustino? Bien, mira, yo pienso que no hubiera sido posible esta cantidad tan importante de trabajadores que votan históricamente en una elección, y particularmente en las elecciones del Zunca, si no fuera el esfuerzo, fundamentalmente de todos los trabajadores, ¿no? Que de alguna forma entendieron el mensaje, bueno, de siempre, de que habría que votar por un respaldo a la propia dirección del sindicato que va a ingresar en los próximos días, y bueno, eso, ¿no? Pero sin duda, si no hubiéramos tenido lo que tenemos, como yo siempre planteo, el capital más preciado que tiene este sindicato, tal vez sea, bueno, y sin tal vez, la enorme cantidad de militantes, de compañeros y compañeras que todos los días están dispuestos de alguna forma, en obra o visitando obra, bueno, hacer todo ese recorrido permanente con los trabajadores, ¿no? Atendiendo a través de la asamblea, a través del personal, a través de cada situación, ayudando a los trabajadores a entender y también ayudando a los trabajadores a resolver sus propios problemas, ¿no? En cada obra que surjan problemas, ahí siempre estamos prendidos. Entonces, ese sindicato tal vez, bueno,
no en vano, ¿no?, que a partir de las 6 de la mañana ya está un movimiento, un sindicato que antes de las 7 de la mañana ya tiene las puertas de sus locales abiertos para recibir a los trabajadores y a los planteos de los trabajadores. Entonces, ese contacto permanente, bueno, de esos miles de militantes, ¿no? En vano, por ejemplo, en el propio Congreso se vio reflejado, digo, con esa participación de 1930 delegados. Yo creo que demuestra o está demostrando la representación tan democrática que tenemos en este sindicato, ¿no? Entonces es una cuestión para nosotros, bueno, resultado de eso. Entonces saludamos a los compañeros y compañeras que, bueno, hicieron el esfuerzo, no únicamente de estar estos 3 días permanentemente en las elecciones de Zunca, sino que de siempre el esfuerzo por estar atendiendo estas cuestiones de los trabajadores. También yo creo que saludar a los demás compañeros de las otras corrientes que posibilitaron también que fuera una elección limpia, democrática, y bueno, sin lamentablemente la prensa o la llamada gran prensa no se enteró, o tal vez ni se entere de esta alta votación que tuvimos en el sindicato de la construcción. Entonces, sin duda, primero que nada, son 35.000 o más de 35.000 trabajadores que, bueno, van a apoyar, y sin duda, ¿no?, también los que no votaron van a apoyar a esta dirección de sindicato, ¿no?, con la justa línea de trabajo que hemos venido manteniendo durante toda la historia de Zunca. Sin ningún lugar a duda, el principal dato, y además más pensando en la lucha contra las patronales, pensando en la construcción de instrumentos populares y pensando en los consejos de salario que se vienen ahora, es esta votación increíble de 35.300 trabajadores que respaldan su herramienta al sindicato como herramienta de lucha. Eso es lo primero, 6.000 más que en la elección pasada, que ya había sido un disparate grande y había sido récord histórico, ahora superado largamente. Pero dentro de eso también, Faustino, y de eso queremos hablar, me río mucho porque me están llegando mensajes. Me dice, sí, está todo bien, pero ¿y no vas a decir quién ganó? Sí, vamos a decir quién ganó, claramente. Nosotros no ocultamos nada, todo lo contrario. En este marco de esta extraordinaria elección y de este crecimiento, la lista 658, que es la lista de la mayoría oficialista, una de las que encabezaba Faustino Rodríguez y el compañero Óscar Andrade, el Boca, que es la dirección mayoritaria actualmente, obtuvo una votación extraordinaria dentro de esta extraordinaria votación del Zunca. Estos datos son primarios, la comisión electoral del Zunca terminará de hacer las proclamaciones el lunes o el martes con los datos finales, pero obtuvo en estos datos primarios 22.613 votos. 22.613 votos, una lista sindical, lo que significa a nivel nacional el 73% de los votos en la elección. La lista que salió segunda es la 58-4, que es la oposición, la lista más grande de la oposición. Obtuvo 6.559 votos, es decir, obtuvo 15.000 votos menos que la lista 658, y es el 21% del porcentaje. La tercera lista, la lista 31, obtuvo 947 votos, que es un 3%, y la 724 tuvo 807 votos, que también es un 3%. Le vamos a dar la palabra a Faustino para que destaque en los departamentos que más se votó. Lo único que quiero decir es que en las elecciones anteriores, la lista 658 había tenido ya una extraordinaria votación y había sacado 15.000 votos. Esta vez sacó 7.000 votos más que la elección anterior. Y además de eso había sacado el 62%, o sea que en esta elección obtuvo 11 puntos más porcentuales que en la elección anterior. Sin ningún lugar a dudas, un respaldo tremendo, masivo de los trabajadores en todo el país. ¿Qué significa este respaldo para la 658, Faustino? Lo que significa es un brutal compromiso, ¿verdad?, para la corriente nuestra. Yo creo para todo, pero fundamentalmente para la corriente nuestra, que, bueno, ya de las elecciones anteriores, por ejemplo, no nos dimos respiro, y a partir de noviembre del 2011, cuando asumimos la dirección, ahí empezamos a hacer todo un recorrido con un plan de acción del sindicato que no tuvimos descanso, a pesar
de que no sean años de consejo de salario, ¿no? Pero bueno, pero fundamentalmente la lucha por la vida, como planteamos nosotros, a través de, bueno, la cantidad de accidentes que veníamos teniendo, y no es menor, por ejemplo, que se haya superado por miles la propuesta de la juntada de firma por la vida, ¿no? Que sean miles y miles los trabajadores que se hayan constantemente movilizado, por ejemplo, en defensa del convenio ahí por el 3 de octubre, ante la negativa de los empresarios de querer darnos todo el porcentaje que nos correspondía, o la movilización última del 17 de abril, que era por la vida, donde miles y miles de trabajadores, incluso con su familia, participaron, ¿no? Entonces yo creo que es eso, ¿no? Y bueno, tuvimos la preparación de cientos o miles de compañeros delegados y delegadas que pasaron por los distintos talleres de su preparación como militante, la preparación de los delegados de seguridad, el trabajo en las distintas comisiones. Hay que saber también que a través de los fondos sociales hemos aumentado la participación, bueno, en el vínculo con la familia de los trabajadores de la construcción a través de los beneficios, ¿no? Entonces venimos remando. Y bueno, yo creo que ese es el resultado. Entonces, no es menor, y bueno, por eso digo, no nos asusta, pero vamos a asumir este enorme desafío, este enorme compromiso de seguir muy de cerca, muy pegado a los trabajadores en general a todos los trabajadores, pero en particular a los trabajadores de nuestra industria, ¿no? Hemos logrado muchísimo avance fundamentalmente en los últimos tiempos, pero queda mucho por alcanzar todavía. Bueno, en cuanto a beneficios, tenemos un año muy especial, porque es un año de consejo de salario, donde lo que va a determinar justamente es, bueno, si bien a través de la negociación colectiva, pero nosotros entendemos que si no hay respaldo a los trabajadores, peleando en la calle, movilizar a los trabajadores, bueno, no habrá fruto de esa negociación colectiva. Por lo tanto, nos va a quedar después, enseguida, a preparar también una enorme asamblea con miles y miles de trabajadores, bueno, donde los empresarios van a poner atención y se van a tener que sentar, bueno, antes incluso que termine este convenio por septiembre, se tendrían que sentar los empresarios a dialogar, a empezar a charlar un nuevo convenio colectivo en la industria de la construcción. Por eso hablamos de, bueno, la posibilidad de este enorme respaldo, pero como yo decía, a partir de mañana ya vamos a tener que empezar otra vez o seguir el recorrido por los centros de trabajo sin descanso, y bueno, sin duda, ¿no? Los trabajadores nos van a seguir entendiendo, y a la hora de, bueno, un llamado a la asamblea o llamado a movilizarnos en procura de un nuevo convenio, vamos a poder contar no únicamente con los 35.000 trabajadores, sino con la totalidad de los trabajadores, que es lo que más importa en definitiva, ¿no? Entonces, es eso, tenemos que confiar, seguir confiando, y bueno, es ese respaldo, sin duda, a una línea muy acertada de trabajo, ¿no? En el sindicato. Faustino, la verdad que uno tiende a pensar cuando ve estos números que los comentarios están de más, ¿no? Porque cuando hay un respaldo de esta magnitud se explica solo. Sin embargo, no se explica solo. Mira, Gabriel, una cuestión más, ¿viste? Decime. Nosotros tenemos organización, bueno, a partir de fundamentalmente un tiempo para acá, también en la totalidad de los departamentos del Uruguay. Y ahí también hay que saber, ¿no?, que el compromiso que asumimos ahora al haber obtenido la mayoría de la 19 en 17 departamentales, bueno, eso también es tremendo compromiso, ¿no? Entonces no es lo mismo a veces militar en la capital, es otro el esfuerzo que hacen los compañeros del interior de la República, que a veces incluso están más expuestos por ser militantes sindicales a conseguir un puesto de trabajo, y bueno, también hay que saludar eso. Y bueno, ayer mismo hablaba con algunos compañeros bueno, que son referentes de algunas departamentales, y bueno, creo que también ahí vamos a poner mucha atención en ese costado de la cuestión que es hacia el interior, ¿no? Nosotros hay que saber, tenemos locales, por suerte sindicales, en todos los departamentos, más allá de que algún compañero en la campaña electoral haya intentado criticarnos, bueno, por el gasto enorme que se hizo, pero yo creo que no es gasto, es inversión, cuando los compañeros tienen su local, bueno, para reunirse, para analizar sus problemas y para ayudar a resolver desde ahí sus problemas. Locales incluso que sirven
para, bueno, los fondos sociales, para los cursos de capacitación, los cursos de computación para los gurises y las familias de los trabajadores de la construcción. Entonces, es así la cuestión, ¿no? Entonces, ese respaldo también, lugar por lugar, obra por obra, departamento por departamento, bueno, como decimos siempre, nuestra lucha continúa, ¿no? Es muy importante lo que tú señalás. Además estamos recibiendo mensajes, Faustino, algunos los comparto contigo, otros es absolutamente imposible porque nos tienen desbordados. Están escuchando de Rocha, Henry, están escuchando de Paysandú, están escuchando de Colonia, y nos dicen, cuenten los compañeros de Rocha, ¿cómo salimos acá? Sí, cuenten en Tacuarembó. Está bien, vamos a contar. Efectivamente, nosotros también estamos esperando que la Comisión Electoral del Zunca dé los resultados oficialmente, para ser más fino en los números. Pero vamos a decir algunas cosas. La lista, primero, el Zunca aumentó su votación en todos los departamentos del país. O sea, en todos los departamentos del país votó más gente que en las elecciones anteriores, y es lo principal para todo el gremio. Segundo, la lista 658, como decía Faustino, ya porque eso está claro y no va a variar más allá de los ajustes de los resultados, ganó en 17 departamentos de 19, y es la única lista que tiene, que integra las direcciones departamentales del Zunca en los 19 departamentos. Hay algunos departamentos donde la votación fue extraordinaria, ¿no? Caso Rocha, donde el 658 sacó el 99.3% de los votos. Sí, escucharon bien, 99.3% de los votos. En Tacuarembó sacaron más del 90% de los votos, en Flores y Florida también. En Colonia hay una votación extraordinaria, que es el tercer departamento en votación absoluta. El primero es Montevideo con 12.497 votos, el segundo es Maldonado con 5.082 votos, el tercero es Colonia justamente con 3.960 votos, y el cuarto es Canelones con 3.393 votos. En Colonia la 658 saca más del 80% de los votos, y en Conchillas, en Monte del Plata, la principal concentración obrera de la historia del Uruguay, ronda el 90% de los votos. Entonces, efectivamente hay una votación impresionante. Nosotros nos comprometemos, el Popular fue el único medio que sacó que hubo elecciones y que votaron 35.000 trabajadores. A pesar de nuestra modestia, nos quedamos hasta el final peleando con la imprenta para poder llegar a poner el número, cosa que no hizo ningún otro medio, parece que no le importaba. Pero además, este viernes vamos a sacar todos los números de la elección, con todo el respeto y el destaque que se merece una elección obrera de esta magnitud. Pero Faustino, tú lo decías muy bien, yo quiero contar otra anécdota, porque está bien, ahora terminó la elección, la responsabilidad siempre por la unidad es de la dirección, y es más de la mayoría que de lo que tiene la minoría, siempre es así. Pero se ha dicho mucha barbaridad en esta campaña también. Se ha dicho mucho disparate, entre otros de compañeros como Faustino. Y yo quiero contar, yo me pasé, porque yo soy periodista y soy militante comunista además. ¿Y dónde va a estar un militante comunista si no está en la principal elección del movimiento sindical? ¿Dónde va a estar? No. Y ahí estuvimos, toda la madrugada con los compañeros sin dormir, hasta el viernes, viendo la votación. Y este compañero, el que estamos hablando ahora por teléfono, presidente de un sindicato con 35.000 votos, estaba de madrugada contando votos en un circuito, Faustino, sentado, tranquilo, junto a sus compañeros, con la misma militancia igual. Y los compañeros lo miraban con una admiración y un respeto, que yo también lo miraba con la misma admiración y respeto, porque así son los dirigentes sindicales, a pesar de las bobadas que algunos dicen, que dirigen y que reciben este respaldo de los trabajadores, porque así actúan. No, obviamente no lo iba a decir Faustino, lo digo yo, que tengo esa admiración y ese respeto por vos y por todos los compañeros que construyeron esta militancia, porque entre otras cosas cualquiera entiende que para que voten 35.000 trabajadores se precisan miles de personas haciendo cosas, que fue lo que se expresó en el Zunca, ¿verdad? Está claro, Gabriel, no, es así. Yo creo que tenemos que respetar la opinión de los demás compañeros, ¿verdad? Bueno, por eso yo digo, bueno, la campaña ya pasó, las elecciones ya pasaron, y ahora nos precisamos el conjunto de los trabajadores para batallar
bueno, por nuestro derecho, porque también si se conquista un convenio, luego hay que hacerlo respetar en cada centro de trabajo, y ahí, bueno, cuando se pelea por un par de calzado, por un cinturón, por los guantes, por esto y lo otro, se pelea por la olla que decimos nosotros, la extracción de la olla en el centro de trabajo para comer un plato de guiso caliente ahora en el invierno. Sin duda, ahí nos privilegiamos todo y ahí se refleja justamente la unidad en el propio centro de trabajo, ¿no? Entonces, por eso decíamos también, nosotros, bueno, si bien somos de la corriente mayoritaria, también un saludo a los demás compañeros de la distinta corriente, ¿verdad?, que también sin duda van a aportar su granito de arena en las demás situaciones, en las obras, y bueno, y eso es, ¿no? Entonces vamos a estar asumiendo así, de esa forma, la nueva dirección. Bueno, cuando la comisión electoral nos convoque, sin duda ahí van a empezar los primeros trabajos, y bueno, pero si esto continúa, por eso es loable decir, bueno, que esa cantidad de militantes, compañeros y compañeras, ¿no?, que tuvieron, no únicamente los 3 días, sino que de siempre, ¿no? Y bueno, van a continuar. Yo estoy seguro que mañana, cuando llegue antes de las 7 al sindicato, ahí hay compañeros ya pronto con sus motos, por ejemplo, como son los compañeros de los zonales, para atender las obras, para salir a la recorrida. Y es así, nuestra vida es así, nuestro compromiso es así. Por suerte, no por suerte, por mérito de ustedes es así, y uno siente esa garantía que hay de unidad, de lucha, de trabajo, y es verdad, el Zunca, cuando ustedes pintan, el Zunca nos une, el Zunca son todas las corrientes, con las expresiones que tengan. Nos vuelven a mandar mensajes desesperados, que demos números. Nosotros no vamos a dar números exactos porque le corresponde a la Comisión Electoral del Zunca darlos y establecer qué cantidad de responsabilidades tienen en la dirección y en otros lados. No le corresponde a este programa, ni le corresponde a la Comisión Electoral del Zunca hacerlo. Un poquito más, un par de días más y ahí ya... Claro, le estamos dando los números que son obvios, que no van a cambiar, que están ahí, que han sido parte del escrutinio. Pero además, lo más importante, lo volvemos a decir, hay 2 cosas fundamentales. Uno es el extraordinario respaldo al sindicato de cara a los consejos de salario, ¿no? Porque como Faustino lo decía con mucha delicadeza, yo lo reitero, si uno es patrón de la construcción, mira lo que tiene enfrente, ¿no? 35.000 trabajadores votando antes de la discusión para el Consejo de Salario. Y además, porque esa votación también es una votación extraordinaria que fortalece a todo el movimiento sindical, no solo al Zunca. Porque es un gremio con esa fuerza que integra la central sindical, que milita unitariamente en todo. Y obviamente, porque si no sería tonto no resaltarlo, es el respaldo extraordinario de esa masa de trabajadores a la actual conducción del Zunca, como ya dijimos, aumentando 7.000 votos más que la elección pasada, 11 puntos porcentuales, y otorgándole un porcentaje que ronda el 73% de respaldo en la elección nacional. Faustino, los mensajes son impresionantes. Se ve que por internet están escuchando en varios lugares más, porque no creo que lleguemos por señal a los departamentos que nos están diciendo. Nos saludan y nos dicen de sí que se votó muy bien en Fraivento, que se votó muy bien en Durazno. Sí, lo dijimos, compañeros, y lo va a decir Faustino ahora, se votó muy bien en todo el país. En todo el país, sí, sí. Se merecen que lo digamos, sí, es así, compañeros. No vamos a decir todos los números, pero efectivamente se votó muy bien como Zunca y como 658 en todo el territorio nacional. De hecho, ese dato, por ejemplo, que decía que estamos integrados en las 19 departamentales, y bueno, que la propuesta 658, bueno, obtuvo la mayoría en 17 de las 19, ¿no? Entonces esos compañeros, por eso, van a tener también un enorme desafío. Ya hemos charlado con ellos, saben que es así, saben que no es broma el asumir o participar de una elección, que después recién viene el compromiso, y el compromiso es fundamentalmente con los trabajadores. Entonces por ahí pasa la cuestión, ¿no? Faustino, te agradecemos muchísimo, sabemos del cansancio enorme que tenéis, sabemos además que mañana, antes de las 7 de la mañana, estás al pie del cañón, recorriendo obras. No hay por qué cambiar, siempre hemos sido así y vamos a seguir siendo, ¿verdad? Yo sé que sos así, sí, no tengo la más mínima duda. Sí, entonces, te mandamos un abrazo muy grande, te felicitamos enormemente, porque realmente recibir no hay nada más lindo, uno que sabe que ha militado sindicalmente, no hay nada más lindo que cuando tus compañeros te confían en votación para que los representes, ¿no? No hay nada más hermoso que eso. Yo no recuerdo sensación más linda
que cuando en la fábrica me votaban en asamblea para ser delegado, ir a defender sus derechos ante los patrones. Y cuando vos tenés una elección histórica donde 35.000 trabajadores te votan, Faustino, es una cosa maravillosa, que felicitaciones a ti, a todos los compañeros de la dirección del Zunca, a los de la lista 658, a todos los electos, porque tienen un gremio que merece que se lo felicite, y a ustedes también por el enorme laburo y la dignidad, la fortaleza con la que están trabajando allí. La verdad que uno se siente orgulloso de este gremio y de ustedes, sinceramente. Sí, bien. Bueno, también saludar una vez más a todos esos miles de compañeros y compañeras militantes, bueno, que están en todo el país, que han aportado de una forma u otra. Y bueno, no hubiera sido posible esta enorme hazaña sin la participación de ellos, fundamentalmente de ellos, ¿no? Bueno, nosotros lo que aportamos es un granito más de arena, es eso. Te mandamos un abrazo muy grande a ti y a tu compañera que están ahí en la casa, y que disfruten el domingo. Gracias, Muchas gracias a ti. Gracias. Era Faustino Rodríguez, el Chimango. Llueve en mensaje. Sí, vamos a colgar el audio del Chimango en internet. Si no todavía no terminamos y ya lo quieren tener colgado en internet. Sí. Vamos, yo creo, no tengo la más mínima duda, por ejemplo, que CX30 le va a hacer una nota también al Chimango y a Oscar con esta elección. No tengo la más mínima duda. El problema terminó el viernes, sábado y domingo es muy difícil en la situación en la que tenían. No tengo duda que así será. Y esperemos que algunos otros medios la tengan. Yo tengo muy claro que el Observador y el País no le van a hacer nota al Boca Andrade y al Chimango, porque esos diarios trabajan contra los trabajadores, pero no trabajan para las patronales, son los diarios de los patrones. Como no le va a hacer Canal 4, como no le va a hacer Canal 10, como no le va a hacer Canal 12, porque son los medios de los patrones. Podrán entrevistar a alguien de izquierda, no van a entrevistar dirigentes sindicales, y para ellos es una muy mala noticia que haya un sindicato que tiene 35.000 trabajadores. Entonces no le pidamos peras al olmo, a los diarios de la oligarquía y de la burguesía le cae muy mal que los sindicatos voten así. A nosotros nos pone felices, damos vuelta de carnero. En realidad me tiene mucho más contento esto que si hubiéramos ganado la final del Mundial, porque en realidad para pelear es mucho más importante esto. Entonces a todos los compañeros que nos están escribiendo le mostraba el compa acá de la cosa, la cantidad de mensajes que hay es asombroso, pero obvio, si votaron 35.000, alguno que corra la voz para escuchar, es obvio que llueven mensajes. Felicitaciones a todos, a los compañeros de la 658, a los compañeros de toda la dirección del Zunca, a los militantes del Zunca, a los que aguantaron las urnas en los 19 departamentos, a los que se levantan a las 6 de la mañana para ir a laburar y hacen asamblea, y recorren, y movilizan, y afilian al sindicato, y forman, y pelean por la seguridad, a los que se ponen esa campera roja preciosa y se van a las brigadas Agustín Pedrosa los sábados de mañana a trabajar gratis, donando su tiempo para levantar casas. Por todo esto este sindicato es como es, y no solo es la historia, es el presente de este Zunca, que nos hace más fuerte a todos los sindicatos que pelean esta votación. La unidad es eso, ¿no? La unidad, cuando una parte de lo que está unido se fortalece, fortalece al todo, y cuando se debilita, debilita al todo. No hay misterio, es así. Agradecemos muchísimo los mensajes, agradecemos el laburo de aquel que estuvo trabajando con nosotros hoy aquí. Llegamos al final del programa 64 del Popular en Radio. Trabajamos para este programa quien les habla: Victoria Blanco, Lois Artigas, María José Frías, Gabriela Pasturino, Luis del Puerto, Lilian Firpo, Ricardo Marroquín, ayudándonos con los audios internacionales desde Guatemala. Y ha sido un gustazo tanto reflejar el homenaje a los compañeros del Popular como la votación del Zunca, como escuchar a Mujica, a Evo y a Maduro con las palabras tan importantes que dijeron. Bueno, viva la unidad, viva la lucha. Qué lindo cerrar diciendo que los trabajadores se organizan y votan de esta manera, ¿no? Una maravilla. Feliz Día del Padre para todos. Arriba, nos encontramos la semana que viene. No tengo más enemigos que los que se oponen a la pública felicidad. José Gervasio Artigas. Esto fue El Popular en Radio. Para comunicarse con nosotros puede llamar al 29 29 11 91 o escribirnos a elpopular@gmail.com. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 9:30 horas en esta misma emisora.